La arquitectura Vicus. A pesar del tiempo transcurrido desde su descubrimiento, el conocimiento acerca del espacio y el lugar donde vivieron los Vicus es casi un misterio. A la fecha, poco se sabe respecto a la arquitectura y los modelos arquitectónicos que esta cultura pudo haber desarrollado durante el intermedio temprano. Curiosamente, para la región se tienen evidencias arquitectónicas para el formativo del intermedio tardío, pero durante el intermedio temprano, al parecer hay una isla, como un vacío, que nos motiva a nosotros a desarrollar el presente avance de investigación. Desde su aparición como cultura en la década del 60, no se habían identificado en el plano real sitios arqueológicos que denotaran estructuras ceremoniales adscritas al complejo Vicus. Las primeras evidencias de arquitectura Vicus son conocidas a través de los modelos mostrados en su cerámica, en el que se revelan viviendas y o posibles centros administrativos con una estructura simple, un techo de doble agua, muros o paredes de quincha, posiblemente con ventanas y en algunos casos vanos abiertos. Estas representaciones aparecen casi siempre en botellas de doble cuerpo, donde la estructura arquitectónica se ubique en un cuerpo contenedor, dando la idea de que fueran construidas sobre un promontorio o montículo elevado, también llamado tolas, ¿no? Lo cual parece haber servido como una plataforma para estas estructuras grandes con techos, siguiendo la tradición de su origen en los Andes septentrionales. Las tolas eran elevaciones de tierra cuya forma y tamaño varían según su propósito. Fueron creadas con una meticulosa acumulación de materiales locales como tierra compactada, piedras, fragmentos de cerámica, etcétera, reflejando una planificación cuidadosa y un esfuerzo colectivo que involucraba a toda la comunidad. La cultura Vicus, en su fase local, Vicus, tuvo al barro como el alma de sus construcciones, lo cual va a dar origen a la quincha, la cual es una técnica constructiva basada en el mezclado de tierra, agua con fibras vegetales, arena fina, fragmentos de cerámica, conchas o piedras, lo cual se moldeaba para formar un emplaste resistente que componían las paredes y los techos de las viviendas, usualmente compuestas por palos de algarrobo, horcones y cañas de pájaro bobo, ¿no? Este material no solo era abundante en la zona, sino también térmicamente eficiente, lo cual proporcionaba frescura durante el intenso calor del día y calidez en las noches frías. Con el paso del tiempo, una serie de lluvias, posiblemente un fenómeno del niño, afectará a la región, aislará caminos y con ello los lazos comerciales y los desplazamientos migratorios generará la llegada de nuevos grupos humanos a la zona de Vicus. Con la intromisión mochica en su fase 1 y 2, las técnicas arquitectónicas cambiarían. Se va a dejar de lado la tradición surecuatoriana de la quincha y se va a optar por la innovación centroandina con el adobe y el tapial. La presencia salinaria virú en la cerámica demuestra la intromisión de ciertas técnicas constructivas como el empleo del tapial en la fase Vicus medio. En base a los modelos cerámicos que existen, hemos tratado de elaborar una tipología respecto a los modelos arquitectónicos que al parecer se dieron en la cultura Vicus, ¿no? El primer modelo son estructuras cerradas con ventanas. Son edificaciones caracterizadas por un recinto cuadrangular con un techo a dos aguas muy alto, sostenido por cuatro horcones que dan soporte a las paredes, que presentan aberturas o ventanas circulares y cuadrangulares. Los bordes de las paredes tienen reborde escalonado y recto, tal vez con fines decorativos y funcionales. El techo está muy bajo, sobrepasando las paredes, lo que otorga solidez e intimidad al recinto. El pórtico es estrecho y estas estructuras presentan como decoración diseños geométricos triangulares, escalonados y círculos en las paredes laterales, ¿no? Bajo la técnica del negativo. El segundo modelo son estructuras con dintel, pórtico y ventanas. Estas edificaciones están caracterizadas por un recinto en forma cuadrangular, con techo a dos aguas muy alto, sostenido por cuatro horcones que dan soporte a las paredes altas que presentan aberturas o ventanas circulares. Los bordes de las paredes tienen borde recto y forman con la base del techo un vano abierto a modo de tragaluz, lo que brindaría luz al interior del recinto. La puerta es cuadrangular y a veces está enmarcada con una línea decorativa de color negro en su contorno. También tienen decoración en negativo de tipo geométrico.
Estructuras abiertas con ventanas. Este tipo de edificación se caracteriza por también ser un recinto cuadrangular con techo a dos aguas muy alto, sostenido por cuatro horcones decorados con bandas oscuras en negativo que dan soporte a las paredes, las cuales presentan un diseño vertido en su constitución, quizá evidenciando una ligera inclinación, dando la idea así de amplitud interna. Algunos de estos recintos van a presentar aberturas o ventanas circulares, tal vez con fines decorativos y funcionales. El pórtico en este tipo de recintos es amplio, lo cual evidenciaría un acceso fácil y para que entre mucha gente, creando una sensación de ser recintos para ceremonias grupales. Al igual que los demás, presentan decoración geométrica con diseño de triángulos invertidos, círculos en negativo y pintura post-cocción en las paredes laterales del cuerpo contenedor. Estructuras abiertas con soporte de horcones central y techo a dos aguas. Estas son edificaciones amplias de plano cuadrangular con techo a dos aguas muy alto, sostenido usualmente por seis horcones, dos de ellos muy gruesos y altos que en la parte interna de la cumbrera, mientras los cuatro restantes soportan las esquinas del techo. En este tipo de edificación, la ausencia de paredes o muros circundantes es una característica. El uso o función de este tipo arquitectónico estaría dado quizá para grandes ceremonias con asistencia de grupos numerosos. Al igual que las demás, en sus paredes presentan decoración geométrica escalonada en negativo y positivo. Este tipo de decoración escalonada pintada en el cuerpo contenedor quizás estaría evidenciando que el montículo contenía ciertas escaleras para el ascenso al recinto, ¿no? Estructuras a modo de cercos o recintos sin techo. Una característica muy peculiar en Vicus es este tipo de estructura a modo de un cercado con paredes medianas sin techo, que cuando está asociado a un personaje parecería denotar la idea de ser un punto de observación. A veces también aparece un felino asociado a este tipo de estructura. Mayormente presentan decoración geométrica en negativo de triángulos invertidos y círculos dentro de un panel. En el caso de la imagen izquierda, el personaje al interior presenta un tocado del tipo bonete, ojos claros de café, nariz aguileña muy pronunciada, decoración facial y sus manos se apoyan en el muro del cerco, ¿no? En la vasija derecha, donde se aprecia el felino, el mismo contexto, pero se trata de un felino con orejas erguidas, mostrando los colmillos y la lengua y sus garras se apoyan en el muro del cercado. Otro elemento característico en la cerámica Vicus son las estructuras funerarias cerradas. Este tipo de edificaciones en las que se encuentra casi siempre un personaje dentro de ella, se caracteriza por ser una estructura cerrada con una abertura a modo de ventana ubicada en la parte frontal del edificio. Algunas poseen decoración orlada en la parte superior del frontispicio y presentan aberturas en las paredes laterales circulares algunas y otras a modo de cruces escaladas. No presentan puertas mayormente. Considero que estas estructuras estarían afiliadas a la presencia viruga y Ignacio en el área Vicus, no serían más que estructuras dedicadas al culto del ancestro, y esta aseveración la formulamos por las características muy particulares en la forma del cubículo, la decoración orlada del frontis, la ventana del contenedor que permite ver solamente la cara del ancestro o el muerto, y por la decoración negativa y calada que presentan, ¿no? Prieto, en un trabajo del 2023, refiriéndose a la avanzada viruga Inazo en la costa norte entre el 50 a.C. y el 450 después de Cristo, destaca que se distinguía mayormente la avanzada virú salinar por usar vasijas de cerámica en forma y decoración que sugieren prácticas eh, funerarias distintas a las costeñas, ¿no? Forma de enterramiento en cistas al interior de sus viviendas y estilos y técnicas constructivas diferentes a las costeñas. También asevera que el culto a las momias de sus líderes o personajes importantes debió ser una de las partes centrales de su religión, pues evidencia que se les ubicaban en estructuras arquitectónicas finamente acabadas y con resguardo de posibles guerreros, ¿no? En las imágenes se puede ver en el lado izquierdo una botella gallinazo virú, ¿no? De doble cuerpo silbadora, donde dentro de un cuerpo contenedor se aprecia un personaje dentro de una cista funeraria, ¿no? A la derecha se observa un ceramio Vicus salinar, una botella doble cuerpo, también con una cista funeraria donde evidentemente el personaje dentro debería corresponder a un ancestro, ¿no? O un muerto Vicus. A modo de conclusión,
Podemos decir que la evolución arquitectónica de los bicús desde las influencias septentrionales del Ecuador hasta la incorporación de estilos andinos centrales y sureños demuestra su capacidad para asimilar y transformar elementos externos en respuesta a sus necesidades sociales y simbólicas. La distinción entre las construcciones populares y las monumentales destaca el importante papel que desempeñaban la estratificación social y la cosmovisión en el diseño de sus edificaciones. La utilización de técnicas como la quincha y los techos de doble agua subrayan una arquitectura funcional que ofrecía protección térmica y resistencia al clima adverso. Además, los detalles como ventanas estratégicamente ubicadas, muros decorados y vasijas cargadas de significado cultural evidencian el equilibrio entre lo práctico y lo estético en sus viviendas. Por otro lado, las diversas representaciones arquitectónicas presentadas evidencian la complejidad y riqueza cultural de esta sociedad prehispánica. Las estructuras reflejan no solo aspectos funcionales y decorativos, sino también profundos significados simbólicos y rituales. Desde recintos cerrados que evocan protección e intimidad, hasta espacios abiertos diseñados para ceremonias colectivas, estas edificaciones trascienden su uso utilitario para convertirse en expresiones materiales de creencias y prácticas espirituales. Espero que les haya gustado esta presentación, que contribuya al conocimiento de nuestra cultura bicús y que también sea un antecedente para futuras investigaciones. Muchas gracias.